básicamente podemos dividirla en cuanto a frecuencia en columna cervical y columna lumbar. La columna dorsal es muy infrecuente y el espectro que abarca es desde lo más simple en principio, que son las hernias de disco no complicadas y no asociadas a artrosis, hasta las deformidades, los procesos artrósicos que deforman a la columna, que eso exigen unos tratamientos más complejos. Pero la mayoría de los casos se centran en hernias de disco más o menos no complicadas. Bueno, pues básicamente dolor. Básicamente. El síntoma principal es el dolor. Y en algunos casos, cuando la patología está más avanzada o cuando, por ejemplo, la hernia de disco es muy voluminosa, puede haber síntomas deficitarios, es decir, pérdida de movilidad, pérdida de sensibilidad, en las columnas cervicales pérdida de dexteridad en las manos, es decir, los pacientes no tienen la habilidad que tenían, y en casos bastante extremos lo que denominamos el síndrome de cola de caballo, por ejemplo, que implican pérdida de control de esfínteres y demás. Hoy día casi nos centramos en la resonancia. Hasta hace unos años era, bueno, nos basábamos en el TAC, las punciones lumbares inyectando un contraste, pero hoy día con la resonancia prácticamente se solucionan el 90% de los casos o se diagnostican correctamente. El tratamiento más adecuado es la paciencia, tener un poco de paciencia. No se debe tratar a un paciente con una hernia discal inmediatamente, porque la mayoría se curan solos. Se deben tratar o bien cuando el dolor es insoportable y entonces sí hay que tratarlos pronto porque no es humano, o bien cuando el dolor, siendo importante, es más continuo, dura más, porque en el plazo de 2 meses casi todos se deben haber curado, con farmacológico y con paciencia. Los neurocirujanos y los traumatólogos también curamos aproximadamente el 85% de los casos de hernias discales, lumbares, y de las cervicales casi todos.